Bueno, una vez que ya evaluamos un poco las cifras, que sabemos que hay aproximadamente 3.6 millones de migrantes internacionales en el mundo, que conocemos ya las dificultades por las cuales pasan, tanto contextuales que tienen que ver con el trabajo, con la profobia, con la xenofobia, como individuales, que son el duelo y la dificultad que acarrea el integrarse a una sociedad que pues tiene nuevas pautas para ellos, que requiere de un montón de habilidades sociales para que ellos puedan estar mejor y que hemos evaluado también qué podemos hacer como sociedad, qué pueden hacer ellos. Ahora vamos a ver cuáles son unas acciones concretas para implementar como individuos, como personal que trabaja con migrantes para poder darles una mejor atención, ¿sí? Vamos a comenzar por la escucha activa. Esto significa prestar plena atención a la persona que está hablándote. Evitar cualquier tipo de distracción, respetar los silencios, mirar a la persona. La mirada es muy importante porque le dice a la otra persona, estoy aquí, te escucho. Lo que tú dices es importante. Además que estas poblaciones generalmente han sido invisibilizadas. Entonces, en el momento en que los miramos, les decimos, tú vales, tú importas, aquí estoy para ti. Listo. Otra de las cosas que podemos hacer es no ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información, ni contar tu propia historia en lugar de escuchar la suya. Por otro lado, tenemos que mostrarles que esperamos lo mejor de ellos. En psicología hay algo que se conoce como mirada apreciativa o efecto Pigmalión y se refiere a la creencia que uno tiene y al potencial de esa creencia sobre la otra persona. O sea, hay un efecto que tiene la creencia que tenemos sobre esta otra persona. Si pensamos que alguien es bueno, que es excelente, que es maravilloso y se lo decimos, vamos a reforzar su autoestima y vamos a hacerle creer que él puede. Es importante y pues está demostrado que tiene un efecto positivo en quien creemos, ¿sí? Traigamos a la memoria, por ejemplo, alguien que haya creído mucho en ustedes, que los haya motivado, que los haya hecho sentir seguros. Puede ser un papá, un abuelito, un maestro. Esa persona seguramente influyó muchísimo en ustedes porque les brindó la seguridad que en ese momento necesitaban. Y además todavía lo recuerdan y uno lo recuerda bonito. Entonces es importante ser esta pieza que incentive a otros, que siga, vamos adelante, que podemos implementar frases como que tú puedes, tú lo has hecho otras veces, recuerda cuántas veces más has salido adelante. Todo lo que sirva para motivar a una persona y mostrarle sus bondades y virtudes. Sobre todo eso, intentar ver en qué es buena esa persona, porque tampoco pueden ser cosas como sacadas de la nada. Tienen que ser cualidades que tenga la persona y que uno le pueda reflejar para que se sienta así e irlas motivando. Paso 3. Regular nuestras emociones. ¿Qué queremos decir con esto? Generalmente cuando uno trabaja con poblaciones, con personas y tiene mucho contacto, se encuentra con que algunas son diferentes a otras que no son tan amables como uno espera que sea porque se supone que uno está sirviendo. Y entonces entramos en conflictos en donde aparecen estos titulares de gritos, maltratos por parte de funcionarios. Tenemos que pensar en la inteligencia emocional en este momento y empezar a entender un poco más lo que es tener templanza y carácter. Por ejemplo, en los sitios orientales, en las regiones orientales, se ve como tener un carácter firme, el hecho de poder controlar tu temperamento, poder lidiar con eso. En cambio, en las sociedades más latinas, esto está visto como algo de si tú tienes un carácter fuerte, son estas personas que explotan, que responden a todo con gritos y se defienden muchísimo, pero como hacia la connotación negativa. Entonces tenemos que recordar que cuando uno está enojado, el lóbulo frontal se desactiva y este es el que está regulando nuestro comportamiento, el que realmente se encarga del pensamiento, de las decisiones controladas, ¿vale? Cuando uno está enojado, ese lóbulo se desactiva y simplemente pensamos en defendernos. Y es ahí cuando cometemos muchísimos errores. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es el manejo de la frustración.
Una técnica para manejar la frustración es la del semáforo. Un semáforo es rojo, amarillo y verde. En rojo paro, en amarillo me detengo, ¿sí? Me preparo para arrancar y en verde arranco. Entonces, ¿qué hacemos en cada una? Número 1, en rojo lo que vamos a hacer es, como dije antes, detenernos. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Respirar. Respirar porque para cuando uno respira, la frecuencia cardíaca se disminuye. ¿Listo? Uno disminuye la frecuencia cardíaca y así calma los síntomas fisiológicos de la ira. Entonces, una vez que respiramos o podemos caminar, escribir, hacer algo que de alguna manera te pause, te dé un momento para que tú vuelvas a ser este ser racional y no instintivo que vas a hacer en el momento de la rabia. Una vez que ya te calmas y haces esa pausa, vamos a pasar a amarillo, que es prepararse para arrancar. En este momento vamos a pensar en las consecuencias que puede tener nuestro acto. Ok, ¿qué pasa si yo le hablo así a esta persona que ya antes ha sido muy maltratada? ¿O qué pasa si yo en este momento decido gritar y soy un funcionario y me graban? ¿Cómo va a quedar la organización para la que trabajo? Todas las consecuencias que puede tener nuestro acto y cómo pudiésemos hacer las cosas de una manera mejor. ¿Qué puedo hacer yo con esto que siento y de hacerlo de una manera que sea buena para la persona que le quiero decir y para mí también? Y finalmente, en verde, arrancamos. Esta es una técnica de manejo de la frustración muy importante que tenemos que tener en cuenta porque estamos trabajando con personas, ¿vale? Y siempre van a haber conflictos. El conflicto es inevitable. Lo que sí importa es cómo lo abordemos. 4. Analizar para comprender en lugar de juzgar. Nadie se para un día diciendo, ¿a quién será que le dañó el día yo hoy? Ninguno de nosotros queremos como dañarle la vida a alguien. Las acciones de todos los seres humanos están motivadas por algún impulsador. Algo los mueve y eso generalmente es un pensamiento, una cognición. Nosotros actuamos así como un triangulito. Aquí tenemos el pensamiento en la base, aquí del ladito emoción y en el otro ladito la acción. Entonces, los pensamientos nos generan emociones y esas emociones nos llevan a actuar de una determinada forma. Así encontraríamos, por ejemplo, que la gente que siente xenofobia, que es este rechazo al extranjero, tendría miedo de lo que pueda suceder cuando ellos vengan, que les quiten el trabajo. Esa es una de las cogniciones que tienen. Entonces, si tú piensas que te van a quitar el trabajo, la emoción que sientes es miedo y la conducta termina siendo rechazo. Pensamiento, emoción, acción. Si esto se mueve así, en lugar de juzgar a las personas que son xenófobas, deberíamos tratar de entenderlos y pensar y escuchar qué piensa, qué pasa por su cabeza para tratar de deconstruir este tipo de pensamientos y empezar a formar unos nuevos, mostrándoles cuáles son las diferencias que aportan los migrantes, otros puntos de vista para que la persona pueda entender esta diferencia. Ahora, si nos limitamos a juzgar, nos estamos quitando la posibilidad a nosotros y a ellos de comprender qué es lo que está realmente ocurriendo y de cambiar estos puntos de vista. Tienen que haber encuentros. Entonces, para que hayan estos encuentros hay que analizar el porqué de las conductas de las personas, tanto de los xenófobos como de las personas que en un momento llegan y te agreden cuando tú estás tratando de ayudarlos y se comportan de manera agresiva porque esa es su defensa, ha sido como han aprendido. Ahora, cuando uno está en un lugar de pues servicio, tiene que mostrarse parsimonioso, tiene que demostrar que uno tiene la capacidad de entender cuáles son las razones sociales e individuales que pueden estar moviendo esa conducta. Entonces, por eso el cuarto paso es esto, siempre tener un ojo crítico y empezar a ver cuáles son las razones por las que una persona está actuando como actúa, no tomárselo personal. 5. Cuidar nuestro lenguaje, tanto el verbal como el no verbal. Tenemos que ser conscientes que las palabras construyen y edifican o destruyen, curan o hieren. Cada cosa que decimos está simbolizando, está significando en esta nuestra realidad. Y
Si queremos dignificar a alguien, tenemos que buscar la manera de incluirlos. Puede que muchas personas no estén de acuerdo con el lenguaje inclusivo y se entienden los porqués y las controversias que esto ha causado. Sin embargo, y al mismo tiempo, también tenemos que ser conscientes de que si queremos que una persona se sienta aceptada, hay que llamarla como a ella le gustaría, como se sienta más cómoda. Eso no nos pesa, no nos está quitando nada. Si una persona es trans y quiere ser llamada como ella o él, dependiendo de cómo se identifique, esas cosas tenemos que tenerlas claras y entender que cada cosa que decimos simboliza, significa, les da como esa herramienta del, bueno, esta persona me está incluyendo, si estoy aquí, si existo para él, no me está de alguna manera negando. Muchas de estas personas han vivido situaciones en las que no son aceptados y volver a revivir todo eso por no adaptarnos a ellos, entonces sería egoísmo. Otra de las cosas que tenemos que tener claras es que existe un lenguaje no verbal que tiene que ver con los movimientos corporales que hacemos, con el tono de voz que utilizamos, con la mirada, si nos reímos, si nos sonreímos. Entonces tenemos que mostrar un lenguaje no verbal de apertura. Sonreír es importante, eso le dice a la otra persona que estás abierto, mostrarnos cercanos, de pronto tocar a esa persona si está mal, si necesita ser escuchada, para que le muestres que estás ahí. El lenguaje no verbal es importante porque representa el 70% de la conducta y cuando tú estás haciendo ya alguna seña, estás moviendo tu cuerpo, estás gesticulando, ya le diste un mensaje a la otra persona. Entonces, tiene que ser coherente con lo que decimos, ¿vale? Tenemos que estar siempre conscientes de nuestro lenguaje no verbal y lo que estamos diciendo con él. 6. Muestra empatía. Recuerda que estamos biológicamente diseñados para ser empáticos. En nuestro cerebro hay algo que se llama neuronas espejo y nos ayuda a como identificarnos con los sentimientos de los otros y poder reconocerlos. Cuando trabajamos con población migrante y ya después de haber visto todo lo que pierden, todo lo que tienen que pasar, lo duro que es para ellos y que muchas veces no encuentran aceptación y son juzgados, tenemos que tener empatía y mostrarles que sabemos lo que perdieron. Oye, qué duro que ya no tengas tu comidita, o sé cómo se debe sentir que extrañas a tu familia. Estas palabras de aliento van a hacerles ver que ustedes muestran empatía por ellos. Otra de las cosas que pueden hacer es preguntar en lugar de asumir. Esto es una señal de que te importa lo que al otro le está pasando y quieres conocer cómo pudieses ayudarlo mejor. Una señal de empatía también puede ser el hecho de permitir que la persona llore y se desahogue. Fíjense que en nuestra cultura también se dice mucho, no llores, ya está bien. No, hay que permitir que esa emoción salga y aflore. Eso también es empatía. El ayudarles con lo que necesiten, el mostrar que pues saben que tienen también las herramientas, cómo hacerlo a pesar de que hayan pasado por situaciones dolorosas. Una de las cosas más importantes es hablarles de resiliencia y de cómo puede uno sobrevivir después del dolor, o sea, pasar la adversidad y salir fortalecido de ella. Uno de los aspectos principales de la empatía es la habilidad de ponerse en los zapatos de otro e imaginarse con sus experiencias. Por ejemplo, un líder del Ku Klux Klan estadounidense de los años 70, llamado Claiborne Paul Ellis, que odiaba con pasión a los afroamericanos, fue a una junta en un colegio para discutir problemas raciales y se le pidió que organizara la reunión junto a una afroamericana activista por los derechos civiles llamada Ann Atwater. Ellis la odiaba con todas sus fuerzas, pero empezaron a trabajar juntos y tras intentar reclutar a gente para el comité de organizadores durante unos días,
Anne le dijo, nadie en la comunidad negra quiere hablar conmigo porque estoy hablando con un supremacista blanco, trabajando contigo, un miembro del Ku Klux Klan. Los profesores se ríen de mis hijos en el colegio. Y Claiborne Paul Ellis dijo, es exactamente lo que les pasa a mis hijos. Todos sus amigos se ríen de ellos y nadie quiere hablar conmigo. Y se dio cuenta de que tenía mucho en común con Ann Atwater, que ambos compartían su opresión por ser pobres, ambos trabajaban limpiando casas. Al final de esos 10 días de junta escolar, Claiborne Paul Ellis se presentó delante de 1000 personas y rompió su tarjeta de miembro del Ku Klux Klan. Y fue gracias a la empatía, a darse cuenta de lo que compartimos con los demás, de que no somos tan diferentes de los demás como creemos. En este vídeo, cuando oyes a gente que tenía un pensamiento inmóvil, ¿no? Que no se movía de un sitio y de repente, en el momento en que se junta con otra persona y empiezan a conversar, se dan cuenta de todo lo que tienen en común y de que todo eso que era tan sólido no ha valido para nada. Yo recuerdo una frase de un rapero que se llama El Chollín, español que es de origen africano, que decía, no sé si le decía, para llegar a la democracia y la paz hay que aprender a respetar las diferencias. Nosotros vivimos en un mundo en el que somos todos completamente diferentes y yo creo que es clave, muy clave, respetar las diferencias de las personas y aprender a convivir con ellas. ¿Sabes la persona más diferente a ti que hay en este momento? Él. No. Ella. Sí. Él. Creemos que nos unen cosas, pero en el fondo cada uno es distinto, porque esta historia que nos han contado son dos personas completamente opuestas, pero les estaba pasando lo mismo. Lo mismo. Pero para que exista diálogo tiene que haber escucha, porque estamos acostumbrados a oír a personas que hablan y hablan, y hablan, y hablan, pero no se escuchan. Me parece que es un gran ejemplo de lo que puede ser hoy día, que, por ejemplo, veo que hay una polarización mayor en la sociedad y nos vamos siempre a fijar como en lo que nos diferencia y al final dices, es que nos estamos olvidando de lo que nos une y por qué estábamos aquí. Yo creo que a veces, ¿no?, lo más revolucionario que uno puede hacer es hablar con las personas que no piensan igual que tú, que no opinan de la misma manera. Yo creo que es una forma muy revolucionaria de poner en práctica la empatía. De hecho, os digo, yo puedo entender que alguien piense de una manera radicalmente distinta a la mía y que defienda, por ejemplo, entiendo que pueda defender que quiere ser súper racista. Lo puedo entender, pero yo no tengo por qué compartirlo. Total. Correcto. Lo interesante es entender por qué le pasa eso, ¿no? Claro, pero la cosa también es que la otra persona tenga interés en entenderte a ti. Claro. Si la persona, tú quieres Bueno, entender pero al racista, esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre. Yo no soy bueno contigo porque si tú no eres bueno conmigo, a mí no me importa. Si tú no quieres hacer el ejercicio de entenderme, yo sí quiero hacerlo. Sí. Sales ganando tú también. Yo creo que ahí, por ejemplo, la cultura juega un papel súper importante porque acceder incluso con la educación, porque bueno, o sea, sí, sería obviamente. ese es el principio, porque si en un colegio en un colegio o en tu casa, en plan, te enseñan todo esto y en el colegio sería brutal, en plan, joder, un poco menos de examen y un poco de a ver qué pensáis vosotros sobre esto. Me parece que la empatía es algo que se inculca cuando eres muy chiquitín y parece que ya se te introduce en el espíritu y ya se deja de hablar de la empatía para siempre. Es algo que ya tienes inherente a tu cuerpo y a tu comportamiento. En cambio, hay otros valores que sí que se siguen trabajando en tu adolescencia, en tu adultez, etc. Entonces, no entiendo por qué la empatía se abandona tan pronto si nos estamos dando cuenta hoy que es tan importante. Bueno, pero estamos llegando a conclusiones también, hermosas conclusiones, que no son definitivas, no son inamovibles, pero por lo menos nos vamos dando cuenta de que es algo que si ponemos en práctica y ejercitamos, depende también de nosotros. Parecen acciones pequeñas, pero tienen gran incidencia y proporcionan un marco de trabajo en el que se respeta la dignidad, la cultura y la capacidad de la persona.
podemos hoy poner en práctica cada una de estas cosas de las que hablamos, cada una de estas características. Recuerden que lo que no se practica se olvida. Saquémosle provecho a estas horas invertidas acá y empecemos a poner en práctica todo lo que estamos viendo. Empaticemos, seamos considerados con las personas migrantes, aprendamos a tener una escucha activa, a demostrarles que estamos ahí para ellos, que entendemos su sufrimiento, su dolor y que padecemos con ellos cada vez que les hacen actos xenofóbicos. Que estamos aquí para ayudarles a no tomarse las cosas también personales, a mostrarles que existe resiliencia, a mostrarnos como una figura que puede escucharlos, comprenderlos y además apoyarlos.